Bueno, el primer tema que vamos a hablar es de TEP, ¿sí? Eh, el TEP es una patología que es de urgencia en lo que compete al intraoperatorio, ya que puede ser simplemente una patología que puede pasar desapercibida y no darnos cuentas, o puede ser una patología que puede llegar a producir un shock cardiogénico en el paciente, ¿sí? Esto es un poco de datos epidemiológicos, ¿sí? Es la tercera causa de mortalidad cardiovascular, tiene una presentación clínica variable y la principal causa de muerte intrahospitalaria, la cual puede ser prevenible. Dentro de los factores de riesgo son muchos, ¿sí? Hay factores de riesgo con criterios mayores, con criterios moderados y Ari, con... Ari, si Sí. Ari, no estás se ve la mostrando una pantalla. presentación, no se ve nada. Dice Ajá. cargando, pero no se ve la. Y Ahí sí. ahí se ve. Bueno, la hago así, cortita. Sin pegar la pantalla, a ver. Se ve bien igual, ¿eh? Ahí se ve un poco mejor. Sí, Bueno, perfecto. decía, es la tercera causa de mortalidad a nivel cardiovascular, ¿sí? Tiene una presentación clínica variable y es la principal causa de muerte intrahospitalaria prevenible. Dentro de los factores de riesgo, los factores de riesgo pueden ser con criterio mayor, criterio moderado, criterio leve, dependiendo de qué tan representativo estadísticamente sea en base a la relación en cuanto se asocia, ¿sí? Dentro de los más importantes, ¿sí? Con más incidencia o más factor pronóstico, ¿sí? Está que el paciente tenga una fractura miembro inferior, que haya tenido una hospitalización en los últimos 3 meses, y más aún si fue por alguna patología cardíaca, ¿sí? O insuficiencia cardíaca o alguna arritmia. Si tuvo una cirugía traumatológica mayor, y cirugía traumatológica mayor se considera un reemplazo de cadera o de rodilla, ¿sí? Si tuvo un trauma mayor, si tuvo un infarto de miocardio, ¿sí? Si tuvo una trombosis venosa profunda, si tiene antecedente de trombosis venosa profunda previa, o una lesión de médula espinal. Dentro de los de criterio moderados, los que más importancia son, o más frecuentes son enfermedades autoinmunes, porque pueden ser algún tipo de enfermedad procoagulante, si el paciente está en tratamiento con quimioterapia, si el paciente tiene consumo de anticonceptivos orales, el periodo posparto, si tiene alguna enfermedad oncológica activa, y obviamente si tiene trombofilia, que sería una enfermedad procoagulante, ¿sí? Y dentro de los de origen de estadística de incidencia menor, ¿sí? Si el paciente estuvo en cama más de 3 días, si tiene enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión, si estuvo inmóvil porque tuvo que viajar, si tuvo una cirugía laparoscópica, obesidad, embarazo y venas. Es decir, todo lo que me predispone a que se me desarrolle una TBP, que es la famosa triada de Virchow, que es la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad o el cambio de flujo laminar por el flujo turbulento, van a ser todas posibles causas de desarrollar una trombosis venosa profunda y consecuentemente un TEP. Dentro de la sintomatología va a ser distinta. El paciente que va a estar despierto clínicamente y va a consultar por distintos síntomas, que pueden ser todos estos: disnea, dolor torácico, dolor subesternal, tos, hemoptisis, taquipnea, taquicardia, etcétera, 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 a la clínica que vamos a tener nosotros intraoperatoria, ¿sí? Nosotros intraoperatoria, el paciente va a estar dormido, así que más que tener el antecedente previo de que el paciente pueda tener una TBP, de darnos cuenta que el paciente llega con dolor en la pantorrilla, con el signo de Hermann positivo, que es la dorsiflexión, o dolor a la compresión en el gemelo, o que el paciente tenga el diagnóstico previo de tener TBP, que creo que bueno, ya lo dije. Más que esos signos clínicos previos a que nosotros lo vamos a tener. Siempre tenemos que sospecharlo en el intraoperatorio, siempre, siempre, que el paciente presente hipoxemia, taquicardia e hipotensión, ¿sí? Esta triada de taquicardia, hipotensión y desaturación siempre tiene que hacer sospechar que el paciente tiene un TEP. ¿Bien? Clínicamente, en el caso que el paciente se pueda deducir o no, sería con la clínica un dímero D menor de 500, ¿sí? O con la ultrasonografía, un Doppler, ¿sí? Sería que un Doppler del miembro inferior, serían las cosas que nos harían sospecharlo en la clínica previamente, ¿sí? Pero básicamente nosotros intraoperatoria nos va a importar taquicardia, hipotensión y desaturación. Fisiopatológicamente, básicamente, pues, no creo que tengamos que decirlo mucho, pero bueno, el sistema venoso se forma un coágulo generalmente en los miembros inferiores, ¿sí? En el sistema venoso profundo, más que en el superficial, pero el sistema profundo, al tener mayor diámetro y mayor calibre, el tamaño del coágulo es más grande, por consiguiente, es mucho más frecuente que se desarrolle a nivel del sistema venoso profundo. Ese coágulo va a migrar hacia central, es decir, hacia el retorno venoso, va a pasar por la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y depende del tamaño del coágulo, es en la arteria pulmonar en la cual se va a impactar, y va a ser la clínica que nos va a producir en base al tamaño del vaso que obstruye, ¿sí?
Bueno, esta es una cascada que va explicando paso por paso, ¿sí? Cuáles son todos los pasos consecutivos desde que se impacta un coágulo en la arteria pulmonar, ¿sí? Que básicamente todo termina desde una simple dilatación del ventrículo derecho y va empeorando con taquicardia con distensión del ventrículo, con aumento de la presión pulmonar, con aumento de consumo metabólico, etcétera, 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 y todo eso va a llevar a un shock obstructivo de salida del tracto de salida del ventrículo derecho y va a terminar en que el paciente haga un shock cardiogénico. Esta se llama escala de Ginebra, es muy similar a lo que es la escala de Wells, no sé si en la facu se acuerdan de esta escala. Es una escala que lo que hace es ver la probabilidad de tener un TEP, ¿sí? Clínicamente. Es decir, va a haber factores de riesgo, va a haber síntomas y va a haber signos. Que el paciente tenga más de 65 años es un punto, si tiene antecedente de tener un TEP, una TEP previa son 3 puntos, si tiene una cirugía o fractura en el mes previo o cirugía traumatológica son 2 puntos, si tiene un cáncer activo son 2 puntos. Sintomatología, si el paciente tiene dolor unilateral de la pierna, 3 puntos, hemoptisis, 2 puntos. Y los signos, básicamente, le presta atención a la frecuencia cardíaca. Sumando los puntos, nos van a dar de 0 a 3, la probabilidad es baja, 4 a 10, la probabilidad es intermedia, más de 11, perdón, mayor o igual a 11, la probabilidad es alta. Dentro de la clínica, perdón, de los estudios complementarios, se pueden hacer muchos estudios, ¿sí? Porque básicamente lo que va a hacer el TEP va a ser alterar la ventilación-perfusión. Entonces, al tener alterada la ventilación-perfusión, el laboratorio que vamos a hacer va a ser, o sea, estudios complementarios que vamos a hacer son muchos. El gol estándar es la angiografía, ¿sí? Generalmente el diagnóstico es una angiotac, ¿sí? Pero a la vez hay otros estudios que también podemos hacer, pero obviamente antes de llegar a todo eso, porque nosotros lo vamos a tener el paciente en quirófano y no lo vamos a sacar al quirófano para hacer una angiotomografía, ¿sí? Entonces, los estudios complementarios que podemos pedir nosotros desde adentro del quirófano son una gasometría arterial, la cual nos puede dar hipoxemia e hipercapnia, ¿sí? Claramente porque está alterada la relación ventilación-perfusión. En el electro, lo primero que va a desarrollar el paciente va a ser una taquicardia sinusal, ¿sí? Puede hacer bloqueos completos de rama derecha y el famoso complejo McGinn-White, que es el famoso S1Q3T3, que es ver una onda S en D1, ver una onda Q en T3 y ver una T negativa en D3, ¿sí? Ese famoso S1Q3T3 en el electro, ¿sí? Pero básicamente lo que más nos, bueno, ahora lo voy a decir después, lo que más nos va a importar a nosotros en el intraoperatorio va a ser la ecocardiografía, ¿sí? Estas son todas cosas que nos van a hacer sospechar a nosotros de que el paciente tenga un TEP, ¿sí? En lo que compete la ecocardiografía, esto sí nos lo voy a explicar después cuando explique lo del ecocardio, ¿sí? La angiotomografía es cuando haya una alteración en la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, porque las cavidades derechas se van a dilatar, ¿sí? El péptido natriúrtico auricular, cerebral, perdón, va a estar elevado, el ProBNP va a estar elevado, las troponinas van a estar elevadas, ¿sí? Cualquiera de todos estos síntomas nos tiene que hacer pensar que el paciente cualquiera de estos signos puede hacernos pensar que el paciente esté teniendo un TEP. El diagnóstico intraoperatorio, como les dije, taquicardia, hipotensión e hipoxia, ¿sí? O desaturación. Así lo tenemos que sospechar nosotros porque el paciente va a estar dormido y no va a tener más sintomatología que eso, ¿sí? El paciente puede estar hemodinámicamente bien, impecable, y de repente hacer un TEP. Claramente el TEP hay que sospecharlo, ¿sí? Porque también causas de taquicardia, hipotensión y desaturación pueden ser muchas, ¿sí? Pero hay que pensarlo y hay que estar prestando atención qué tipo de cirugía le están haciendo al paciente o qué paciente tengo adelante, ¿sí? Si está haciendo una cirugía traumatológica, si el paciente estuvo anticoagulado, se suspendió la anticoagulación o no se suspendió la anticoagulación. O sea, hay que tener presente qué paciente tengo adelante, más allá de ver si el paciente está taquicárdico, hipotenso y desatura, porque las causas pueden ser muchas más, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay que pensarlo. Y en el caso de sospecharlo con gran duda, hacer un ecocardio, ¿sí? Estos son todos signos que se pueden ver en el ecocardiograma, ¿sí? Básicamente los más importantes son el aumento de las cavidades derechas, es decir, acá se ve cómo aumenta el ventrículo derecho respecto al resto de las cavidades, ¿sí? Si uno hace un cociente de comparar el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, es mayor a 1 la diferencia, ¿sí? Y se abomba el tabique interventricular hacia el lado izquierdo por aumento de distensibilidad del ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene paredes muy delgadas, entonces al aumentar las presiones se distienden y, porque no tiene fuerza de bombeo, se distiende y al distenderse puede abombar el tabique interventricular hacia las cavidades izquierdas, ¿sí? Bueno, el próximo signo es lo mismo que le dije, se abomba el tabique interventricular. Se puede distender la vena cava inferior porque se distiende el BD, se distiende la aurícula derecha y se distiende la cava y no colapsa, ¿sí? Esto se llama signo 60-60, que el signo 60-60 lo que es que hay un gradiente transvalvular mayor de 30, pero menor de 60 milisegundos, y tiene un flujo de eyección de la arteria pulmonar que está disminuida y es menor de 60. Ese es 60-60. La presencia de coágulos
intraventriculares o intraauriculares, o dentro de la misma arteria pulmonar, también es diagnóstico. Este es el TAPSE, se llama, que es un diámetro que se saca desde el anillo valvular hasta la punta del ventrículo y está disminuido. Bueno, y después estos son por movimientos de flujo de la sangre, que ese era menos específico. Acá hay un ecocardio, que se ven del lado izquierdo son las cavidades derechas, del lado derecho son las cavidades izquierdas, y se ve lo que está apuntando la lucecita es todo el BD aumentado de tamaño respecto al BI. ¿Sí? Este video no se ve tan bien, después se ven mejores, pero acá se ve como las cavidades derechas, que generalmente tienen que ser más chicas que las cavidades izquierdas, están aumentadas de tamaño. Y se ve un poco de protrusión del ventrículo derecho sobre el tabique ventricular, perdón, al ventrículo izquierdo. Se me ocurrió esto. Este es lo mismo, quiero representar lo mismo, pero este es un corte axial, en vez de un longitudinal. Este voy a poner- Bueno, ese es otro signo que después explico. Este. Acá. Este es un corte axial, este que está colapsado y chiquitito y todo muscular es el ventrículo izquierdo, y este que está todo dilatado y sin pared muscular es el BD, y si uno compara el diámetro de una cavidad con la otra, está mucho más aumentado el tamaño de la cavidad derecha que la cavidad izquierda. Bueno. Ese es uno de los signos que estaban en los gráficos que nos hacían sospechar el, el TEP, que se llama signo de McConnell, que el signo de McConnell es que está todo el ventrículo hipokinético, el ventrículo derecho, y hay una hipercontractibilidad de la zona apical del ventrículo. Está súper, no sé si se llega a ver el puntito rojo que apunta, pero todo lo que está señalando está hipokinético, no se contrae, y la punta del ventrículo, que es lo de abajo, está hiperkinético. ¿Sí? Eso se llama signo de McConnell, y es un signo bastante patognomónico. Y este es otro video donde también se vuelven a ver todas las cavidades derechas dilatadas. La cavidad de arriba es la cavidad derecha y la de abajo es el ventrículo izquierdo, y se ve completamente dilatado el ventrículo derecho respecto al ventrículo izquierdo. Ahí es otra imagen donde se ve también. Y arriba se ve bien cómo está aumentada la contractilidad de la punta del corazón, ¿sí? Y disminuida el basal. Ese se ve bien. Ahí lo pongo vuelta. Es un corte axial, donde se ve el BD todo dilatado respecto al BI. Y ahí se ve bien como la punta del corazón tiene hipercontractibilidad respecto a todo el resto del corazón, que es hipokinético. Bueno, una vez que se sospecha o se diagnostica que el paciente tiene, esperen que quiero volver al medio, no me deja. Una vez que se sospecha que el paciente tiene un TEP, hay que ver qué índice de gravedad tiene ese TEP, ¿sí? En base al índice de gravedad, uno va a saber cuál es la conducta y qué tipo de TEP tenemos. Si es un TEP leve, si es un TEP moderado, si es un TEP grave, ¿sí? En base a eso es la conducta que vamos a tomar. Y para eso se usan todos estos criterios, que pueden ser los de la izquierda, que son muchos criterios, o los de la derecha son el índice de gravedad simplificado, ¿sí? Básicamente lo que tiene presente es la edad del paciente en años, ¿sí? Género, si es masculino o femenino, si el paciente tiene un angioplastia activa o no, si el paciente está en insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene un EPOC, si está muy taquicárdico con una frecuencia mayor de 110, si tiene una presión arterial sistólica menor de 100, si está taquipneico más de 30, si está hipotérmico, si tiene alteración de estado mental o si es atlético. Básicamente, si una vez simplificado, que es el de la derecha, lo que más nos importa a nosotros, ¿sí? Dijimos que era la frecuencia, la presión y la desaturación, básicamente entre esos tres, ya con eso nosotros nos vamos a dar cuenta, porque después si vemos, cuando hace el índice de gravedad, simplemente con que el simplificado sea mayor o igual a un punto, ¿sí? Siempre y cuando ese no sea simplemente que tenga más de 80 años, ya es criterio de que el TEP no es leve, ¿sí? Entonces, con lo que nosotros tenemos para darnos cuenta intraoperatorio son las cuestiones hemodinámicas y es lo que más hincapié hace, ¿sí? En base a los puntos anteriores, tenemos diferentes índices de gravedad, puede ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, en base a los puntos que nos da, ¿sí? Y eso nos da un score estadístico de qué probabilidad de muerte postoperatoria tiene, ¿sí? Y como dije, el simplificado es si es mayor o igual a 1, o si es 0, el simplificado. ¿Bien? Entonces, eso nos da un algoritmo de tratamiento, de diagnóstico, ¿sí? Básicamente se divide en si el paciente está chocado o si no está chocado, ¿sí?
Si el paciente no está chocado, ¿sí? Vamos a empezar como que no está chocado, hay que evaluar qué riesgo clínico tiene. Si el paciente tenía un índice de gravedad bajo, 1, 2 o 0, ¿sí? Es decir, 1, 2, de la que eran muchos puntos, o simplemente 0, es un TEP leve, con mucho riesgo, con poco riesgo, ¿sí? Riesgo bajo de que tenga mortalidad postoperatoria. A este paciente se puede considerar alta precoz, ¿sí? Y se manda el tratamiento con vía oral a la casa de anticoagulante, ¿sí? En el caso que el paciente tenga un índice de gravedad, perdón, 3 o 4, o 1 simplificado mayor o igual a 1, es un riesgo intermedio. Y acá lo que tenemos que ver es cómo está la función del BD a través de un ecocardiograma, porque tomografía no vamos a tener, ¿sí? O pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio es si picó enzimas, troponinas, ¿sí? O si tiene el ProBNP muy elevado. ¿Bien? O el dímero D, pero el dímero D en el caso sirve para descartar, pero no es en este caso. En este caso es simplemente troponinas, ¿sí? Y el ProBNP, ¿sí? Y ver la función del BD con el ecocardio. En base a eso, ¿sí? Si uno o los dos son negativos, tiene un riesgo intermedio bajo y el paciente va a quedar internado con anticoagulación subcutánea. Ahora después hay todo un resumen. En el caso de que tenga las dos pruebas positivas, es un riesgo intermedio alta y el paciente va a quedar con anticoagulantes, ¿sí? Y hay que ver si el paciente requiere o no fibrinolíticos. ¿Bien? Eso se hace al paciente que no está chocado, es decir, nos da tiempo. En el caso que el paciente esté chocado, que básicamente nos lo va a decir la clínica, no nos lo va a decir un score, ¿sí? No nos vamos a estar sacando cuentas con el score a ver si tiene más de 80, qué sé yo. Nos vamos a dar cuenta clínicamente con el paciente, nos va a empezar a pedir inotrópicos, nos va a requerir vasoactivos, se nos va a hipotensar, se nos va a poner muy taquicárdico, va a empezar a desaturar, ¿sí? Entonces, son todos signos que nos va a decir la clínica del paciente, si el paciente está chocado o no, ¿sí? Y en ese caso lo que hay que hacer es hacer una reperfusión primaria, ¿sí? Si se puede, se hace percutáneo; si no se puede, se hace por vía quirúrgica y hay tiempo; y si no se puede, se hace con fibrinolíticos por vía endovenosa. Bien, básicamente el manejo es el siguiente: hay que dar soporte hemodinámico y generar la fibrinolisis, ¿sí? El soporte hemodinámico, básicamente, nosotros tenemos que pensar que eso es un shock cardiogénico, entonces la administración de líquidos tiene que ser, si tenemos un volumen de variabilidad sistólico o una variabilidad de presión de pulso, ver si tiene o no respuesta a volumen en base al índice que nos tira el- la medición de la TEM de manera invasiva, ¿sí? Y en el caso que no tengamos manera de ver la tolerancia a fluidos, se recomienda pasar no más de 500 mililitros, porque el paciente no es que tiene bulimia, simplemente que el ventrículo derecho no puede liberarse de esa bulimia. Entonces, si yo le pongo más líquido que tengo que poner, voy a hacer claudicar ese BD, ¿sí? Y se recomienda que la TA se mantenga a través de vasoactivos y no a través de líquidos, ¿sí? Otra cosa que hay que hacer, siempre y cuando que se pueda, si el paciente no está intubado, o puede ser una cadera que el paciente no esté intubado, en el caso de que el paciente no esté intubado, habría que evitar la ventilación mecánica, porque al aumentar la presión positiva dentro del tórax, colapsaría más y aumentaría más la presión en el ventrículo derecho, ¿sí? Y eso generaría que le generen más fuerza, o sea, menos motilidad y menos fuerza de gasto a las cavidades derechas. Al igual que la CIP es la PIP, habría que tener 0 PIP para que el BD tenga menos imposición a bombear. Bueno, el TEP de alto riesgo, que era el que estaba chocado, ¿sí? Este se anticoagula con heparina no fraccionada de manera por vía endovenosa, ¿sí? Y hay que hacer una trombólisis, ¿sí? Farmacológica, porque la otra es mucho más agresiva. Y la farmacológica se puede hacer con fibrinolíticos, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y en el caso que la trombólisis farmacológica esté contraindicada, porque el paciente, por ejemplo, recién tiene hecho una cirugía de columna recién, una cirugía de cadera recién, tiene antecedentes previos de una serie hace poco tiempo, etcétera, todas las contraindicaciones por las cuales estarían contraindicados los fibrinolíticos, se podría hacer una embolectomía pulmonar quirúrgica, que es abrir el pecho, abrir la arteria pulmonar y sacar el coágulo quirúrgicamente, en el caso que se pueda, o una trombólisis dirigida por un catéter percutáneo. Las drogas que se usan básicamente son enoxa y heparina sódica, ¿sí? En el caso que se usen heparinas de bajo peso molecular, se usa la enoxa 1 miligramo kilo cada 12 horas, ¿sí? O 1,5 miligramos kilo cada 24 horas. El monitoreo se monitorea con un anti-10, como siempre que esté con heparina de bajo peso molecular, y se monitorea con anti-10 cada 4 horas hasta lograr los niveles terapéuticos, y posterior cada 12 horas con ajuste de 10 al 25% de la dosis, aumentando o disminuyendo según lo requieran el monitoreo. En el caso de que se use heparina no fraccionada, se usa heparina sódica, un bolo de 80 unidades kilo, seguido de una infusión de 18 unidades kilo por hora, ¿sí? Y bueno, el monitoreo se hace con un KPTT, que tiene que estar entre los 50 y 90 segundos, y el monitoreo postoperatorio es cada 6 horas hasta niveles terapéuticos, y bueno, eso lo va a controlar el hematólogo. Esto ya no se excede, pero bueno, está el cuadrito por si lo quieren saber. Sí, pero bueno, ahí está cómo se monitorea el postoperatorio de las heparinas.
Dentro de lo que son la fibrinolisis farmacológica, hay dos, el alteplase y el tecneteplase, ¿sí? También puede ser la streptokinasa, pero tenía mucho menos eficacia que estos dos. De estos dos, el alteplase se pasan 100 miligramos endovenosas a pasar en 2 horas, ¿sí? Y obviamente se controla en el postoperatorio si tuvo respuesta o no, y se puede volver a repetir la dosis. Y el tenecteplase se dosifica según kilo. Por cada 10 kilos que aumenta el peso del paciente, se aumenta en 5 miligramos la dosis del tenecteplase. Bueno, resumiendo, si el paciente tiene un TEP de riesgo bajo, anticoagulante oral a la casa. Si el paciente tiene un TEP de riesgo alto, anticoagulante vía endovenosa, y le toca hacer una trombolisis del coágulo, la cual puede ser farmacológica o quirúrgica en el caso de que no se pueda hacer la farmacológica. Si tiene un TEP intermedio, si era de riesgo bajo, sea anticoagulante subcutáneo, y si es de riesgo alto, sea anticoagulante subcutáneo, y se evalúa en las próximas horas en el caso que el paciente requiera o no trombolíticos para romper el coágulo, ¿sí? Los fibrinolíticos claramente reducen la hipertensión pulmonar, reducen la mortalidad y la descompensación hemodinámica o causa del TEP. Conclusiones, lo más importante del TEP es sospecharlo, ¿sí? Y acuérdense que hay que sospecharlo cuando el paciente esté con taquicardia, hipotensión y desaturación. Tener presente las comorbilidades o factores de riesgo del paciente, no siempre se presenta de la misma forma clínica. Es indispensable el uso de la ecografía intraoperatoria y en el caso de que uno no esté entrenado para hacerlo o que no se disponga adentro del quirófano o de una sonda para hacerlo, hay que consultar rápidamente con el servicio de cardiología, ¿sí? Y sería ideal que, si se puede, se haga tratamiento por hemodinamia y se evite la fibrinolisis farmacológica por todas las contraindicaciones que tiene la fibrinolisis farmacológica y las complicaciones que tiene. Entonces lo ideal sería hacer una interconsulta cuanto antes con cardiología y con hemodinamia. Bueno, termino TEP. ¿Quieren parar la clase y grabamos otra parte de la que sigue? Bueno, este tema es muy cortito, ¿sí? En el Miller son 10 hojas nada más. Es muy cortito, son 2 o 3 cosas que tenemos que saber y nada más. Bueno, el próximo tema es pérdida de visión posoperatoria, ¿sí? Es una complicación muy rara, ¿sí? Pero devastadora. Se suele producir después de cirugía cardíaca, de cirugía vertebral o de cirugías de las articulaciones, como por ejemplo la cirugía de cadera. En la cirugía de cadera tiene una prevalencia del 0,086%, en la cirugía de columna tiene una prevalencia del 0,03%, y se ocasiona generalmente por compresión arterial o embolia. Las causas pueden ser isquemia retiniana, ¿sí? Es decir, que la retina quede isquémica, y la retina puede quedar isquémica 2 arterias. O sea, puede decir puede ser que se obstruya la arteria central de la retina, que es la que nutre completamente la retina, ¿sí? La misma puede ser por compresión externa de la arteria, es decir, hay algo externo que me está comprimiendo el flujo, porque me disminuyó el aporte, es decir, la arteria se me queda vacía, ¿sí? O porque se me altera el drenaje venoso, o porque hago una trombosis arterial. Generalmente, lo que más nos compete a nosotros de todas las causas de oclusión de la arteria central es cuando el paciente está en decúbito prono, ¿sí? Porque el decúbito prono, al no tener cuidado con el decúbito y que el ojo quede comprimido, eso va a aumentar la presión intraocular. Al aumentar la presión intraocular, va a alterar el retorno venoso. Al alterar el retorno venoso, va a hacer que el paciente, que la arteria se vea comprimida externamente, ¿sí? Al verse comprimida, va a generar una isquemia retiniana y eso va a ser lo que nos va a producir una lesión isquémica de la retina, ¿sí? Generalmente el paciente en el postoperatorio, es en el postoperatorio inmediato, ni bien se despierta, va a tener una pérdida visual indolora, ¿sí? Va a tener los reflejos pupilares anormales, con un fondo de ojo que va a tener un blanqueamiento y opacificación de la retina porque se infartó la retina, ¿sí? Entonces, así se va a ver la retina toda blanca, ¿sí? Y las arterias están como todas vasocontraídas y todas chiquititas, y la mácula se ve blanca y toda la retina se ve opaca. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la oclusión de la arteria central de la retina? Que el paciente tenga una alteración de la anatomía facial, entonces que al apoyar los decúbitos, apoye de diferente manera los decúbitos sobre las almohadas, ¿sí? Los pacientes que tienen osteogénesis imperfecta tienen déficit de colágeno a nivel de los arcos supraciliares y demás, entonces puede hacer que todo el tejido periorbitario sea mucho más débil, entonces se hunde como que se pseudo hunde el hueso y eso comprime una presión externa sobre el ojo, ¿sí? Que el paciente tenga exoftalmos o proptosis va a hacer que el decúbito sea más probable. Que tenga raza asiática, la raza asiática es porque tiene la base de la nariz un poco más chica, entonces hace que los ojos queden un poco más expuestos,
Y bueno, el decúbito prono, que es lo que más nos importa a nosotros en los pacientes que se operan de columna. Los signos y síntomas: pérdida de visión unilateral o bilateral en el caso que los ojos, la lesión haya sido bilateral, ¿sí? Que tiene pérdida de percepción de la luz, tiene un efecto pupilar aferente, tiene edema palpebral, edema prioritario, quemosis y proptosis. Es decir, son todos síntomas que me van a dar la lesión por contacto directo en la córnea, ¿sí? Si no se ocluye la arteria central de la retina, se puede ocluir una rama de la arteria de la rama central de la retina, que es una arteria retiniana, ¿sí? Y lo que genera esta es que la anterior puede ser reversible, ¿sí? En el caso de que no haya sido tanto el tiempo. Pero generalmente cuando se hace la isquemia de la arteria retiniana, que es más periférica, es un vaso más chiquito que no tiene circulación colateral, al revés de la arteria central, entonces estas suelen ser isquemias permanentes en la retina y lo que hacen es dejar alteración en la campimetría de manera permanente. La otra era una pérdida de agudeza completa, esta generalmente altera la campimetría porque es algo periférico en la retina, ¿sí? Entonces, generalmente se ven por émbolos producidos por inyecciones intravasculares de componentes, por ejemplo, cuando están haciendo contraste o cuando están haciendo yodo o cuando están haciendo algo, quizás se puede formar un émbolo de eso, pero más frecuentemente lo que más nos va a preocupar a nosotros es el SEC, ¿sí? Que se hagan microembolias por la circulación extracorpórea y que esa sea la causante de la pérdida visual postoperatoria, ¿sí? Y generalmente se despiertan normal y cuando se despiertan tienen alteraciones en la campimetría. Y algo interesante que es cuando hacen, por ejemplo, párpados o hacen rinoplastias, ¿sí? E infiltran anestésico local con epinefrina para el sangrado, ¿sí? O cuando hacen un FES también, decía, pero que era menos frecuente, es que eso puede generar vasoconstricción de los vasos periféricos, ¿sí? No sé si se acuerdan que anatómicamente la rama terminal de la facial se anastomosaba con la rama terminal de la oftálmica en el borde de la nariz, y son todas ramas colaterales lo mismo, y esa misma vasoconstricción puede generar una isquemia periférica o un vasoespasmo a nivel periférico en la retina, ¿sí? ¿Cómo se previene? ¿Sí? Evitando la compresión externa ocular, es decir, teniendo cuidado con los decúbitos, teniendo reposacabezas almohadillados para que, para que el decúbito no sea tan rígido, y a la vez que tenga una apertura para que los ojos queden libres y no estén comprimidos por nada. Si existe la posibilidad de que la cabeza se mueva, hay que tratar de dejarla fija con algún fijador, es decir, porque quizás nosotros dejamos el- la cabeza apoyada en la almohadilla y pensamos que no se va a mover o lo que sea, porque tanteamos y dijimos, no, los ojos están libres, y capaz que movieron la cabeza, además, porque es, no sé, un abordaje posterior de cabeza, tienen que operar en fosa posterior, mueven la cabeza, y ahí nos meten el decúbito y el paciente sufre en ese momento. Entonces hay que tratar de fijarla y que no se mueva. Y tratar de evaluar los decúbitos cada 15 minutos, era la recomendación, pero bueno, si uno ve que está más o menos medio jodido el decúbito, habría que evaluarlo un poco más frecuente y no tanto cada 15 minutos. El tratamiento generalmente no son de todos satisfactorios porque generalmente no solemos darnos cuenta, ¿sí? Capaz que el paciente estuvo 15 minutos, nadie fue, le tocó los ojos y capaz que se hace la isquemia y uno no se da cuenta. Entonces, a veces pasa que una vez que se genera isquemia, después es difícil, se corre atrás, ¿sí? Uno de los masajes que se pueden hacer es hacer masajes sobre el globo ocular despacio para no desencadenar una descarga vasovagal, ¿sí? Para que se disuelva el coágulo. Acetosalamida, que la acetosalamida es un diurético que inhibía la anhidrasa carbónica, que es el que se da para el glaucoma, que baja la presión intraocular. Entonces, al bajar la presión intraocular, mejoraría la perfusión oftálmica. Y fibrinolisis de la arteria oftálmica a través de tratamiento percutáneo, ¿sí? Como si fuese un tratamiento de un aneurisma, pero con infusión de la arteria oftálmica. Sí, se puede hacer dentro de 6 a 8 horas del evento, tiene mucha más eficacia que si se hace después. Otra causa de pérdida de ceguera postoperatoria es la neuropatía óptica isquémica, ¿sí? Aparece de manera espontánea sin previo aviso, es la principal causa de pérdida de visión en los mayores de 50 años, son 2 a 3 casos por cada 100.000 pacientes, es decir, es bastante infrecuente. Generalmente se asocia a cirugía cardíaca. La neuropatía óptica isquémica, esta podía ser arterítica o no arterítica, y la arterítica era la que se asociaba con la arteria, con la vasculitis arteriotemporal. Y la no arterítica es la que se asocia con émbolos, principalmente asociadas a cirugía cardíaca por la circulación extracorpórea. Y esta la característica que tiene es que empieza 48 horas posteriores a la cirugía, no empieza en el postoperatorio inmediato, ¿sí? Y la sintomatología que ocasiona es muy similar a la sintomatología previa de los pacientes anteriores, es decir, pérdida de visión, alteración del reflejo pupilar, etc. ¿Sí? Esto lo que tiene en el fondo ojo, además, a diferencia de la otra, es que tiene hemorragias en la papila y tiene edema en papila.
Los factores de riesgo para la neuropatía óptica, ¿sí? Es que haya sido una cirugía prolongada, ¿sí? Que el paciente haya estado hipotenso o haya estado hipovolémico, que haya tenido anemia o hemodilución e inestabilidad hemodinámica, o uso dosis alta de vasopresores. Es decir, cualquier cosa que me genere alteración en la perfusión de la retina, ¿sí? O puntualmente el neuroóptico en este caso, porque no estamos hablando de retina, estamos hablando del neuroóptico, es decir, cualquier cosa que me altere una alteración en la irrigación, que esté hipotenso, hipovolémico, hemodiluido, mucho vasoconstrictor, etcétera, puede hacer que se me produzca una isquemia del neuroóptico. Las consideraciones preoperatorias: no existen características preoperatorias en los pacientes que predispongan al paciente a desarrollar una neuropatía óptica isquémica, más allá de todas aquellas cosas que pueden llegar a ser un factor de riesgo, como por ejemplo que tenga proptosis, exoftalmos, esas cosas, pero no son que puntualmente lo vaya a desarrollar, ¿sí? Entonces no existen características que me lo predispongan a realizarlo. Una evaluación oftalmológica previa no es útil para identificar riesgo de desarrollarla en el intraoperatorio, así que no tiene sentido hacer una consulta previa por si puede llegar a pasar. El riesgo de la probabilidad de desarrollarla es mayor en los procedimientos largos y con mucha pérdida de volemia, por lo que explicamos recién. Como la frecuencia es tan baja, informar al paciente del posible riesgo no está justificado. En el intraoperatorio, básicamente los que nos tienen que preocupar son, en resumen, son los decúbitos y la perfusión, ¿sí? Entonces, la TEA debe medirse continuamente, hay que tener cuidado cuando se usan hipotensiones permisivas en las cirugías de columna para que no sangre. Eso puede aumentar el riesgo de desarrollar neuropatía isquémica, ¿sí? Y más si se asocia con un decúbito, ¿sí? Porque aumenta la presión intraocular, disminuye la hipotensión, deja el ojo seco sin perfusión, entonces puede ser peligroso. Mantener una buena volemia con cristaloides y coloides en el caso de requerirlo. Es sumamente importante mantener una posición correcta del paciente cuidando todos los decúbitos. Conclusiones: es una complicación poco frecuente, que en realidad no es de la anestesia per se, es del acto quirúrgico, ¿sí? Prestar atención a los decúbitos en los pacientes que están en decúbito prono, revisar periódicamente los ojos en las cirugías que son largas, ¿sí? Y interconsultar rápidamente con el servicio de oftalmología en el caso de que el paciente le aparezcan estos síntomas. Nada más.